Baruch haba Beshem Adonai, bendito el que vendrá. Baruch haba Beshem Adonai, que vendrá en el nombre de Dios. Y levántate, Dios, ven y descansa con tu arca de poder. Después nos gozaremos al vestirnos de tu justicia. Celebraremos tu amor. Baruch haba Beshem Adonai, bendito el que vendrá. Baruch haba Beshem Adonai, que vendrá en el nombre de Dios. Y levántate, Dios, ven y descansa con tu arca de poder. Después nos gozaremos al vestirnos de tu justicia. Celebraremos tu amor. Baruch haba Beshem Adonai, bendito el que vendrá. Baruch haba Beshem Adonai, que vendrá en el nombre de Dios. Baruch haba Beshem Adonai, bendito el que vendrá. Baruch haba Beshem Adonai, que vendrá en el nombre de Dios. Que vendrá en el nombre de Dios. Que vendrá en el nombre de Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida.
Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Así es, Jesús. Hoy te glorificamos, Padre, porque tú nos has exaltado, Señor. Tú no has permitido que nuestros enemigos se alegraran de nosotros. Tú has escuchado nuestro clamor, tú has visto nuestro corazón humillado, Padre. Hoy adoramos y bendecimos tu nombre porque tú eres el único digno de recibir gloria, honra y honor. Permítenos seguir alabándote y gozarnos de tu presencia. En el nombre de Jesús, amén.
Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Así es, Jesús, hoy tributamos y te damos a ti toda la gloria y todo el poder. Hoy te bendecimos y alabamos tu poderoso nombre. Hoy te agradecemos, Señor, porque tú te has glorificado en medio de nosotros. Gracias por tus maravillas y tus proezas realizadas en nuestras vidas. Hoy te pido, Señor, que seas tú cubriéndonos con tu preciosa sangre, Señor, que seas llenándonos de ese vino nuevo, Señor, que seas avivando nuestro fuego espiritual, Señor. Hoy te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. Bendito sea el Señor, Dios poderoso.
Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación: Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Así es, Jesús. Hoy decimos a una sola voz: Jehová sea enaltecido. Te damos gracias, Señor, porque tú has visto nuestra aflicción, Señor, porque tú has pensado en nosotros, bendito Rey, porque tú has sido nuestra ayuda y nuestro libertador. Hoy te pido, Padre, por el apóstol Álvaro y la familia apostólica. Sé tú llenándolos de tu unción, Señor, llenándolos de tu respaldo, bendito Padre. Te pido, Señor, de igual manera por el pastor Germán. Hoy bendecimos su vida porque por medio de él podemos cumplir tu propósito en nuestro caminar. Te pido, Señor, que avives nuestros sentidos espirituales y nos permitas recibir tu palabra con un corazón de carne. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Miremos por favor en la segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1, vamos a mirar los versos 9 y 11. 9 al 11. Dice: pero el que no tiene estas cosas es muy corto de vista, está ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas jamás caeréis. De esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te damos gracias, Señor Jesús. En esta mañana estamos ante tu presencia, estamos exaltando, loando, glorificando tu nombre, dándote a ti toda la honra, toda la alabanza y la exaltación. Te pedimos que por medio de esta palabra le hables a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Dice entonces en la segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versos 9 al 11, en la Nueva Versión Internacional. Dice: en cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve, y se olvida de lo que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás, y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, en esta segunda epístola, el apóstol Pedro está tratando una temática que a los creyentes nos ayuda mucho en nuestra profesión de fe, en el sentido de hacer una correcta profesión de fe. ¿Para qué? Para que, como dice aquí en el verso 11, dice en la versión Reina Valera, para que de esta manera nos sea otorgada una amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sí, les decía entonces que la correcta profesión de fe, conforme a las Santas Escrituras, permite eso, que al creyente que profesa correctamente la fe, y cuando digo correctamente la fe, no me refiero a una perfección en la práctica de la fe, porque la práctica perfecta de la fe la hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De ahí en adelante, lo que cada uno de nosotros debe apuntar en su profesión de fe es hacerlo de forma correcta, teniendo unos puntos o unos parámetros básicos dados por las Santas Escrituras, específicamente aquí en la segunda epístola del apóstol Pedro en el capítulo 1. ¿A qué me refiero? Aquí están lo que le venía diciendo, los parámetros de la fe, de la buena práctica o de la
correcta profesión de fe. Dice a partir del verso 5 hasta el 7, y mire que es algo muy corto. Dice, precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Entonces, les decía, aquí en estos 3 versos están contenidos los parámetros más importantes de cómo debe ser una correcta profesión de fe. Y lo primero que hay que destacar es lo que dice en el verso 5. Esfuércense por añadir. ¿Listo? O sea, lo primero que sienta como base es que en el creyente debe haber un esfuerzo por añadir a la fe virtud. Ahora bien, no pensemos, uno como creyente no puede pensar que la fe es un don de Dios, que eso es cierto, nosotros recibimos la fe como don de Dios, como un regalo de Dios, que tiene como propósito que accedamos a la salvación de nuestras almas. Pero eso no quiere decir que habiendo recibido esos 2 regalos, primero la fe y segundo la salvación, nosotros los creyentes pensemos que no es necesario hacer ningún esfuerzo. Aquí el apóstol Pedro, el Espíritu Santo mejor, a través del apóstol Pedro nos lo está diciendo. Es necesario que una vez nosotros hayamos recibido el regalo de la fe, nos esforcemos, o como dice en la versión Reina Valera, pongamos toda diligencia por añadir a eso que hemos recibido como regalo, por añadirle a la fe virtud. Con respecto a la virtud, hay una versión, la Nueva Traducción Viviente, que no dice virtud, sino excelencia en lo moral. Y bueno, sí, se puede interpretar así, se puede hacer esa interpretación, excelencia en lo moral. La excelencia en lo que tiene que ver con la moralidad de cada creyente debe ser una meta, debe ser un objetivo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, nuestro modelo, tenía una excelencia en lo moral. Él, mientras estuvo aquí en la tierra, en su peregrinaje durante sus 33 años, a nadie defraudó. ¿Listo? No se comprometió con nadie, no le quedó mal a nadie, no trató a nadie con malicia, en fin, nadie se vio afectado. Ciertamente nadie se vio afectado. Que le inventaron al Señor Jesucristo y falsas acusaciones para poderlo acusar y condenar, eso es diferente. Pero nuestro Señor Jesucristo se condujo aquí en su peregrinaje dentro de una excelencia moral. Y pues nosotros, por supuesto, como creyentes debemos esforzarnos por una excelencia moral, que no tengan nada que decir de nosotros. Alguien dirá, pero es imposible porque sea que hagamos o que no hagamos, van a hablar y a criticar. Sí, eso es así. Y otro dirá, pero es que la excelencia moral, eso es imposible. También es correcto. Pero lo que sí es posible es el esfuerzo que nosotros debemos hacer. ¿Por qué? Porque primeramente por agradar a Dios nuestro Señor en todo. Y segundo, digámoslo así, en cuanto a la excelencia moral, por no defraudar al prójimo, hacer el esfuerzo por no
defraudar al prójimo. Y mire que en cuanto en este orden lo está colocando de primero, porque dice, esfuércense en añadir a la fe virtud. Y también continúa diciendo, a su virtud, entendimiento, dice en la Nueva Versión Internacional. Al entendimiento, dominio propio, al dominio propio, constancia, a la constancia, devoción a Dios, a la devoción a Dios, afecto fraternal, y al afecto fraternal hay que agregarle amor. Y entonces les venía diciendo que estos son los puntos claves más importantes para que nosotros hagamos una muy buena profesión de fe aquí en este peregrinaje. ¿Para qué? ¿Por qué es importante esto? No podemos perder de vista lo que dice en el verso 11 del verso que leímos al inicio. Dice, para que de esta forma se nos otorgue una amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Y en la Nueva Versión Internacional dice, y dice algo muy importante, mire, que se me estaba quedando. Dice, si hacen estas cosas, dice en la Nueva Versión Internacional, no caerán jamás, y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Con respecto a este punto que dice, y no caerán jamás, no se refiere a que en este peregrinaje, guardando la fe, no tengamos alguna dificultad, algún tropiezo, alguna caída. A eso no se refiere. A lo que se refiere es que si a la fe le añadimos virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio y todo eso, si hacemos eso, no caeremos de la fe, que eso es básico, fundamental. ¿Por qué? Porque aquella persona que cae de la fe, pues recordemos que la salvación es por fe, no es por obra, sino por fe. Entonces, se cae de la fe, la salvación se ve absolutamente comprometida. ¿Listo? Y entonces les decía, aquí en la Nueva Versión Internacional dice, si hacen estas cosas, no caerán jamás, y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Miremos que las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo se abren de par en par si nosotros hacemos una correcta profesión de fe, si nos esforzamos por hacer una correcta profesión de fe. De lo contrario, no. Y lo digo así clarito y lo digo categóricamente, no se abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O como dice en la versión Reina Valera, no se concederá una amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Para que esto suceda es necesario hacer una correcta profesión de fe, añadiéndole a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, dice en la versión Reina Valera, en la Nueva Versión Internacional dice entendimiento. Muy importante eso. Nosotros tenemos que esforzarnos por entender a Dios, por conocer a Dios, por conocer el propósito de Dios para nuestras vidas, entender ese propósito. ¿Listo? Para que así funcionemos sincrónicamente con la voluntad de Dios, no que la voluntad de Dios vaya por un lado y nosotros con nuestra voluntad vayamos por otro lado. ¿Listo? Entonces, les decía, estos parámetros, estos puntos que da el apóstol Pedro son imprescindibles. El entendimiento
cada uno, si tiene falta de entendimiento, si tiene falta de sabiduría, dice la Escritura, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Le puede decir, Señor, dame sabiduría, yo quiero entender cuál es tu propósito para mi vida. Desmenúzame ese propósito, desglósame ese propósito, el propósito tuyo para este tiempo, para estos días, para estos meses, para este año. ¿Cuál es? Yo lo quiero entender para estar en sincronía, para enfocarme, concretarme en tu propósito. Eso hay que hacerlo. ¿Listo? Y continúa diciendo, entendimiento, al entendimiento, dominio propio, lo hemos visto bastante, al dominio propio, constancia. ¿Listo? La constancia es muy importante. Uno en la profesión de fe más bien uno la tiene que hacer sistemáticamente, sí, o sea, todos los días profesando la fe, en toda circunstancia, en toda ocasión, usando la fe. Y mire lo que dice, teniendo constancia, lo hemos visto, sin dejar de congregarse, mala costumbre, dejar de congregarse. Si está sirviendo, esforzarse por servir bien, esforzarse por no perder el servicio. Hace poco lo veíamos en un devocional también, creo. Si se nos ha delegado una responsabilidad, si se nos ha confiado algo, si Dios a través del liderazgo nos ha confiado algo, una función, una alma o unas almas, uno debe cuidarlas, debe cuidar a esas personas, si se le confió unos niños, a una maestra de niños, si se le confió unas personas, a un líder de grupo familiar, a un líder de intercesión, esos líderes deben cuidar de esas almas, estar orando, intercediendo, si es necesario, apacentando, preocupándose, mostrar una sana preocupación por que esas almas continúen perseverando. ¿Por qué? Porque esa es una confianza que Dios nos ha dado. ¿Listo? Dios nos confía unas almas para cuidarlas, pues tenemos que poner todo el esfuerzo. ¿Listo? Y dice, y habiendo hecho todo eso, no perder la devoción a Dios. Si usted tiene un servicio, si yo tengo un servicio que desde hace años lo tengo, el servicio que usted tenga, sea en la alabanza, en la danza, como maestra de niños, en fin, como ayuda en el aseo, si bien está haciendo y se esfuerza por hacer bien ese servicio, por cumplir bien en cuanto a la parte práctica, técnica, digámoslo así, no pierda la devoción a Dios. Y en estos días yo me preguntaba por qué razón es que las personas que pertenecen a los grupos de alabanza generalmente, si no están tocando por cualquier motivo, son como tan fríos, tan apagados en los cultos. Eso lo he visto en muchas congregaciones de este ministerio y uno dice, ve, están en la alabanza, no están participando, no están tocando ahorita, pero son tan apagados, tan fríos, tan apáticos. Es por esto. ¿Por qué? Porque tienen un servicio, hacen el servicio, lo hacen, no quiero decir bien o mal, hacen el servicio, pero han perdido o no tienen la devoción a Dios. Y eso no debe ser así. Y como yo también estoy en la alabanza, yo pertenezco al grupo de la alabanza desde hace muchos años, me he esforzado por no perder la devoción a Dios cuando no estoy tocando,
me esfuerzo por danzar, por aplaudir, por hacer parte, por, digámoslo así sencillamente, por gozarme el tiempo de la alabanza, que eso es muy importante. ¿Listo? Y continúa diciendo: a la constancia, devoción a Dios; a la devoción a Dios, afecto entre los hermanos; y aparte de eso, dice amor. ¿Listo? Vamos a mirar por favor lo que dice en la epístola a los Romanos, capítulo 12, versos 1 y 2. Dice: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Mire, a ver, continuemos y luego explicamos. No se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Aquí el apóstol Pablo, ya no el apóstol Pedro, sino el apóstol Pablo, y mire que hace una rogativa, ¿sí? Porque él sabe que lo que el Espíritu Santo de Dios está pidiéndole a la iglesia de Roma, a los cristianos de Roma, no es fácil. Por eso se lo pide, por eso invoca las misericordias de Dios para hacerle esta solicitud a los cristianos de Roma. Les dice: presenten sus cuerpos como un sacrificio santo, vivo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. En muchas ocasiones, en los cultos presenciales y también virtuales, les he compartido, nuestro culto a Dios no es un culto místico. Nosotros en el cristianismo, en la relación con Dios que tenemos, como lo veíamos el día domingo en el culto principal, no hacemos nada de una forma mística, no hacemos nada sin un objetivo, no hacemos nada que no tenga un propósito. ¿Listo? En nuestra relación con Dios, en nuestro culto a Dios, todo tiene un propósito. ¿Listo? Todo tiene un objetivo. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un culto a Dios racionalmente. Si oramos, lo hacemos porque tenemos la convicción del poder de la oración, de lo importante que es comunicarme, dialogar con mi Papá Dios, con el Señor Jesucristo por medio de su Santo Espíritu. Si alabamos al Señor es porque lo reconocemos como Dios, reconocemos su poder. Si oramos en lenguas es porque tenemos la conciencia, estamos convencidos hasta los tuétanos que es una arma, una de las armas de nuestra milicia, que si bien nuestro entendimiento queda sin fruto, a través de la oración en lenguas nuestro espíritu es edificado. ¿Listo? Es una arma poderosa. Si tributamos, lo hacemos porque queremos honrar al Señor, presentarle un detalle, una ofrenda voluntaria, una ofrenda pactada, un diezmo. Lo hacemos a plena conciencia. Y a eso yo se los digo porque yo lo he practicado. Yo recuerdo mucho un pensamiento que tenía cuando era niño prácticamente, espiritualmente. O sea, apenas empecé en la iglesia, en otro ministerio, y empecé a diezmar, y luego el Señor me dio ese trabajo, ese comercio con los artículos de cuero. Yo le decía: es que esto es para mi socio, y yo me iba contentísimo, ¿sí? Y le presentaba la parte que le corresponde a mi socio de primero. Como vendía crédito, entonces la primera cuota, ¿sí? Vendía 2 cuotas. La primera cuota de eso liquidaba la parte de mi socio, el
el diezmo y la ofrenda y se lo llevaba de primero. Y con la segunda cuota que me pagaban, de ahí ya dejaba la utilidad para mí. Pero para mi socio era lo primero. Y así yo iba con esa actitud a mi socio, claro, es mi socio mayoritario, mi socio, todos los atributos. Uno, ya a estas alturas de la vida, uno se da cuenta que es poco lo que hace, que la mayor parte la hace nuestro Señor Jesucristo, nuestro socio mayoritario. ¿Listo? Y entonces, ¿por qué le digo esto? Porque del apóstol Pablo estamos diciendo a manera de rogativa, invocando las misericordias de Dios, nos dice que ofrezcamos al Señor un culto racional. Entonces les estaba dando un ejemplo de lo que yo hacía ofreciendo un culto racional, tributándole a mi socio. Ahora, como siervo de Dios, pues yo sé que necesito, no con urgencia, yo necesito, sí, tal vez con urgencia, perentoriamente, sí o sí, necesito el favor de Dios en mi vida. ¿Listo? Entonces yo no me puedo poner con el Señor con cosas que este mes no, que no me alcanza, que le voy a recortar, que le voy a quitar. Sí o sí necesito el respaldo de Dios en mi vida, o que me voy a demorar. No, el tributo es lo primero. ¿Por qué? Porque de Él viene mi respaldo. Nuestra competencia, dice el apóstol Pablo en la epístola a los Corintios, nuestra competencia, nuestra habilidad, nuestra solvencia para servir a Dios, para predicar, para hacer la obra, y por sobre todo el respaldo del Espíritu Santo de Dios, que tanto lo necesitamos, proviene de Él. ¿Listo? Entonces lo hago racionalmente, y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Dice: presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto racional. No se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación del entendimiento. Mire que en la segunda epístola del apóstol Pedro, leíamos en el capítulo 1, dice: esfuércense por añadir a la fe virtud, a la virtud entendimiento, al entendimiento, dice, y acá el apóstol Pablo también nos habla de renovar el entendimiento. Nosotros debemos pedirle al Señor que renueve nuestro entendimiento. De esa manera, haciendo o teniendo en cuenta o practicando los parámetros que nos dice el apóstol Pedro, de añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento en dominio propio y todo eso, y renovando nuestro entendimiento, vamos a lograr algo que es bien extraordinario, poderoso, bueno para nuestra vida. Vamos a comprobar que la voluntad de Dios, como lo dice aquí, es buena, es agradable y es perfecta. ¿Listo? Miremos por favor el Salmo 100, verso 1 y 2, y luego vamos a leer los versos 4 y 5. Dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. En verso 4 y 5 dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadlo, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Entonces aquí en el Salmo 100 nos está diciendo algo que es muy importante para nosotros. Primero, pues que cantemos con alegría al Señor, y eso lo debemos hacer todos.
Y dice algo, servir a Jehová con alegría. ¿Listo? El servicio que nosotros hagamos a Dios siempre debe tener esa característica, un servicio que a nosotros nos produzca regocijo, alegría, saber que estamos sirviendo a Dios. ¿Sabe por qué? Porque eso es un signo de liberación anímica y espiritual. Recordemos que uno de los motivos que Dios le dijo a Moisés que le exprese a Faraón para que deje ir al pueblo, para que lo deje salir de Egipto, era ese, que el Dios quería y pedía que su pueblo vaya camino de 3 días para servir a Jehová. Y en otras ocasiones le decía para que adore a Jehová. Y está muy bien, el servicio a Dios hace parte de nuestra adoración a Dios. Por eso dice aquí, servid a Jehová con alegría. ¿Listo? Cuando yo sirvo a Jehová con alegría, tengo alegría. ¿Por qué? Porque soy consciente, Dios me liberó. Así como sacó a Israel de Egipto para que lo sirva, así mismo yo he sido sacado de Egipto, yo he sido sacado del mundo, yo he sido redimido, rescatado milagrosamente, como lo veíamos el día domingo en el culto, milagrosamente para servir a Dios. ¿Listo? Entonces, esa conciencia de que el Señor me ha liberado para que lo sirva, me debe hacer servirlo con alegría. ¿Listo? Porque así dice, servir a Jehová con alegría y vengan a su presencia con regocijo. Qué bonito eso. ¿Listo? Y uno a través del tiempo lo va experimentando. Sí, mire, hoy justamente estaba orando y estaba recapacitando en algo. Lo importante de asistir al ministerio apostólico, a los cultos, todo lo que uno recibe por la predicación, la ministración de nuestro apóstol, de todo, uno recibe hasta lo inimaginable, perdón. Y recordaba algo que en la campaña del año anterior, en Tumaco, no recuerdo en qué época fue, creo que en septiembre, no recuerdo. Yo fui a Tumaco porque quería participar y recibir, pero estaba muy enfermo con el hombro. Ya me habían diagnosticado artrosis, como médico me había formulado, me había hecho todos los tratamientos, fisioterapia mandada por la EPS, con lo último que hay en fisioterapia, que es láser para el dolor, ondas pulsadas, ondas de choque, yo no recuerdo. Otro fisioterapeuta particular me hizo ejercicios, fui donde un fisiatra, me infiltró, yo compré una lámpara de luz de infrarrojo, me quemé 2 veces con la lámpara, bueno, de todo. Y el dolor peor. Fui a Tumaco, llegué con un dolor impresionante a Tumaco. Y no les digo que el Señor me lo quitó en el culto. Para poder estar en el culto tuve que tomar unas gotas de tramadol, porque el dolor era impresionante en el hombro y me subía al cuello. Y como había conducido el carro, la situación fue a tal punto que hasta tuve que vender ese carro y comprar otro que tenga dirección más suave. Y en el almuerzo, allá en Tumaco, con nuestro apóstol, en la campaña, me preguntó, ¿cómo sigues del dolor? Le dije, muy mal, apóstol. Ya me he hecho de todo. Él me dijo, toma colágeno. Y yo obedecí.
y empecé a tomar el colágeno y al principio vi muy poca mejoría hasta que encontré una marca excelente y en este momento estoy recuperado en un 95%. Ya no tengo dolor, recuperé la funcionalidad. ¿Por qué le digo esto? Porque son motivos. Nosotros, mire, cuando hacemos un culto racional, siguiendo lo que el apóstol Pedro nos dice y siguiendo lo que el apóstol Pablo nos comparte en la epístola a los romanos, cuando hacemos un culto racional, entonces nos llenamos de motivos. ¿De motivos para qué? Para cantar alegres al Señor, para servir al Señor con alegría, para venir ante su presencia con regocijo, para entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, para alabarlo, para bendecir su nombre. ¿Por qué? Porque aquí está dando, y aquí lo tengo subrayadito. Miren, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Cuando hacemos el culto racional, nosotros llegamos a esa conclusión. Definitivamente, Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. ¿Listo? Ahora bien, estábamos leyendo en la primera epístola, en la segunda epístola del apóstol Pedro, que haciendo estas cosas, añadiendo a la fe virtud, a la virtud conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, en fin, todos esos buenos consejos que nos da el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro, si los hacemos, si nos esforzamos, si ponemos toda diligencia en obedecerlos, nos será concedida una amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, o como dice en la Nueva Versión Internacional, las puertas del reino de nuestro Señor Jesucristo se nos abrirán de par en par. Cosa que no es fácil. ¿Por qué? Porque el mismo apóstol Pedro, en la primera epístola que el Señor le permitió escribir, dice en el capítulo 4, versos 18 y 19, dice: y si el justo con dificultad se salva, ¿qué pasará con el impío y el pecador? En el verso 18. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué pasará con el impío y el pecador? Entonces uno dice, uy, pero ve, el apóstol Pedro en la primera epístola dice que el justo con dificultad se salva. Y en la segunda epístola dice que se le abren las puertas del reino eterno de nuestro Señor Jesucristo de par en par. Ahí está el meollo. Ahí está la situación. Si no se hacen los esfuerzos que menciona en el primer capítulo de la segunda epístola, de añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, etcétera, 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 no se nos abrirá una amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué queda? Que con dificultad se alcance la salvación, porque así dice, si el justo con dificultad se salva. Mire que no es fácil. Usted no puede dar por descontado que ya Cristo hizo todo en la cruz y que usted se puede, perdóneme, echar al abandono, hacer lo que le dé la regalada voluntad y servir a Dios como quiera, sin alegría, sin regocijo, quedarse con el mismo entendimiento. Hoy pensaba acerca de un hombre que no es del ministerio Salem, pero que es cristiano de muchos años. Yo decía, qué equivocado que está, porque no se ve santificación, va a la iglesia, habla incluso con el líder, con el pastor,
pero no se ve nada de santificación, no se ve nada de entendimiento, no se ve nada de renovación del entendimiento, nada de esfuerzo, nada de diligencia, nada de virtud. Y es cristiano de años. Entonces uno entiende, el justo con dificultad se salva. Está bien, la salvación es por gracia, pero necesito hacer un esfuerzo. ¿Para qué? Para presentarme y profesar un culto racional. Listo, empezando por la fe, añadiéndole virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, a la piedad afecto fraternal y termina con algo, con el amor, como dice en Gálatas capítulo 5, verso 6 en la Nueva Traducción Viviente. Pues una vez que depositemos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. Mire lo que está diciendo. Pues una vez que depositamos nuestra fe en el Señor Jesús, que hay que continuar, dice o continúa diciendo, lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Todo empieza y termina en el amor. Si tenemos amor, debemos añadirle virtud. Si tenemos fe, debemos añadirle virtud, y a la virtud conocimiento, etcétera, etcétera. Pero recordemos que la fe obra cuando tenemos amor. ¿Listo? Entonces todo empieza y termina en el amor. ¿En cuál amor? En el amor que hemos recibido de Dios nuestro Señor, en el amor que el Señor pone en nosotros, que nos limpia, que nos favorece, que nos restaura, que nos consuela y que el Señor pone en nosotros para que le impartamos al prójimo. ¿Listo? Entonces, todas estas consideraciones, mire que no podía faltar, de ninguna manera podía faltar. A quien se le abran las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de par en par, esa persona, aparte de la fe y de la virtud y el conocimiento, debe practicar el amor. ¿Listo? Y ponerle a esto mucho empeño, mucho interés, mucha seriedad. ¿Por qué? Porque en la primera epístola el mismísimo apóstol Pedro está diciendo en el capítulo 4, en el verso 18, que el justo con dificultad se salva. Vamos a orar, por favor. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Estamos ante tu presencia, dándote toda la honra, toda la alabanza. Presentamos estos tributos en tus manos, Señor, que cada vez, Señor, que presentemos una ofrenda, un tributo delante de ti, estemos seguros de que es para honrarte y que tú te vas a sentir honrado cuando ves la fe, el amor, el entendimiento, el sacrificio que ponemos en ese tributo, Señor. Gracias por la vida de tus hijos, de tus hijas. Oramos especialmente por cada una de las familias, que seas tú guardando las familias de tus hijos, las familias representadas en cada uno de tus hijos y de tus hijas. Guárdales, protégeles, bendice, Señor, bendice los hogares, ministra con tu Santo Espíritu los hogares, Señor, que tu propósito, Señor, que tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, se vaya perfeccionando en los hogares de Torrefuerte, en los hogares de Genezaret, en nuestro hogar, Señor, en nuestras familias. Ayúdanos, por favor. Oramos especialmente para que nos des más y más entendimiento, que nos permita, Señor Jesucristo, que no permitas
que perdamos la devoción, el amor, la consagración, la entrega, el enamoramiento por ti, por las cosas espirituales, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Oramos por nuestros apóstoles, el apóstol Álvaro, la apóstol Ruth, Señor, para que tú les ayudes a nuestros apóstoles, Señor, a su familia. Ayúdale a cada siervo y sierva de este ministerio, al Señor presidente, guárdalo, protégelo. Oramos por la paz de tu pueblo amado, por la paz de Israel. Guarda y protege a Israel, guarda y protege a Jerusalén, Señor. Oramos por Colombia, por misericordia para Colombia. Señor, ayúdanos por favor, ayúdanos, bendícenos con un buen gobernante, Señor. Bendícenos, por favor, con un gobernante que ame a Colombia, Señor, que ame a los colombianos, Dios Todopoderoso, que tenga temor de ti, Señor. En el nombre glorioso de Jesús te hemos orado. Amén.